La 22, tu radio escolar, la radio que escucha tu voz. Entrevistas, juegos, deportes, debates y mucho más. La 22, tu radio escolar, la radio que escucha tu voz. Bienvenidos a todos, una vez más estamos reunidos aquí para dar comienzo a nuestro primer programa de La 22, la radio escolar que escucha tu voz. Los locutores que nos acompañan hoy son alumnos de sexto grado C y D que han trabajado en el área de sociales con la señorita Patricia los sucesos más importantes que marcaron el inicio de nuestro país como país libre e independiente. Yasmín ahora nos va a leer la apertura del programa. Adelante, Yasmín. Bienvenidos a todos. Nos volvemos a encontrar nuevamente en la 22 para compartir con ustedes los sucesos más importantes sobre la independencia de nuestro país. Ahora Martina y Valentina nos van a leer unos textos sobre 1810. Hacia 1810, la bandera que flameaba en la ciudad era la bandera de España, que por esos tiempos gobernaba estas tierras era distinta de la que conocemos. La Argentina no se llamaba así, sino Virreinato del Río de la Plata. Y el que mandaba era el virrey que era elegido por el rey de España. Fue en mayo de 1810 cuando la historia de nuestro país comenzó a cambiar. Gracias, Martina. Seguimos con Valentina. Algunas personas que vivían en el virreinato no estaban de acuerdo con que todas las decisiones importantes se tomaran en España. El 25 de mayo, los vecinos se reunieron en el Cabildo de Buenos Aires. Después de discutir mucho, votaron y ganaron los que querían que el virrey se fuera. Así se formó la primera junta de gobierno. Bueno, gracias, chicas, gracias, locutoras. Y vamos a abrir un poquito el debate de lo que fueron comentando y leyendo las chicas. ¿Qué pasó allá por 1810? A ver, vamos a remontarnos un poquito para atrás. ¿Qué había pasado en España? El rey había caído preso. Bien, el rey Fernando VII cayó preso. Y acá en este territorio, ¿qué pasó? Estuvimos comenzando a creer que podríamos ser independientes. Muy bien, se empezó a pensar en la posibilidad de tener un gobierno propio, que en ese momento, ¿quién gobernaba estas tierras? El virrey. Un virrey, muy bien. ¿Y qué convocaron los vecinos? ¿A un qué? Un cabildo abierto. Un cabildo abierto. En ese cabildo abierto fueron todos los vecinos, los criollos, algunos españoles, otros descendientes de españoles. ¿Y qué pedían en ese cabildo abierto? Que renuncie el virrey. Muy bien, la renuncia del virrey y tenían que votar, ¿sí? Tenían que votar. ¿Quiénes eran los que querían que el virrey se fuera y quiénes los que el virrey se quedara? ¿Quién ganó? Lo que el virrey se fuera. Muy bien, que el virrey pudiera renunciar para formar nuestro primer gobierno patrio. Y les hago una pregunta. En esa fotografía que ustedes ven ahí, ¿ven alguna mujer que esté participando en ese debate? No. ¿Eran todos qué? Hombres. Hombres. ¿Cómo? Muy bien, los vecinos, ¿no? Los vecinos del territorio que se reunieron. Y les hago otra pregunta. ¿Las mujeres participaban en política como vemos que participan hoy? No, eran muy pocas. Eran muy pocas y solamente aquellas personas, Que tenían un recurso muy alto. muy bien, que pertenecían a clases sociales muy importantes porque tenían conexiones con gentes de otros países, con extranjeros y demás. ¿Conocen algún nombre de alguna mujer que haya sido importante en nuestras épocas coloniales? Camila Sánchez de Alonso. Camila Sánchez Alonso, una, y la otra. Mariquita Sánchez de Thompson. Muy bien, Camila Sánchez Alonso y Mariquita Sánchez de Thompson. Bien, vamos a dejar abierto acá la pregunta, nos vamos a una tanda comercial y después regresamos. Se acerca Meses Patriótico y te invitamos a recorrer la ciudad, juntos a tu familia para conocer los lugares
que marcaron el nacimiento de nuestro país: el Cabildo, la Catedral, túneles de San Ignacio, los aljibes de las casas coloniales, el muchos más. No te pierdas este paseo histórico. No te olvides de gritar ¡Viva la patria! Bueno, y acá estamos de nuevo en nuestra columna histórica, luego de escuchar la publicidad a cargo de nuestro locutor Eduardo, que nos invita a recorrer los diferentes lugares donde dejaron marcas y huellas de aquellos primeros pasos hacia la libertad. Así que, como dijo nuestro locutor, vayamos a visitar el Cabildo, la Catedral, los túneles de San Ignacio, y allí vamos a conocer mucho más sobre la historia de nuestro país. Y ahora sí, retomando un poco la pregunta que quedó abierta en el segmento anterior, habíamos hablado y habíamos dejado abierto al debate la pregunta sobre las mujeres. ¿Qué lugar tenían las mujeres en la participación política de ese momento tan importante? Ustedes dijeron que la mayoría de las mujeres no podían participar en política, solo algunas porque pertenecían a ciertas familias que tenían contactos, y entre ellas nombraron a dos mujeres importantes, Camila Sánchez Alonso y Mariquita Sánchez de Thompson. Vamos a comenzar por Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Quién fue Mariquita Sánchez de Thompson? Fue la que en sus palacios se cantó por primera vez el himno nacional. Muy bien, Mariquita Sánchez de Thompson fue quien ofreció su casa para que por primera vez se cante el himno nacional argentino. Pero además de eso, Mariquita, siendo una niña muy jovencita, una adolescente, ya tenía ideales ¿de qué? De ayudar a los demás. De ayudar a los demás. ¿Y sobre el país qué pensaba? Que tenían que ser independientes por sí mismos. Muy bien, que también estaba de acuerdo con la idea de un país independiente. Y otra cosa importante, ella decía algo en relación a la educación de las mujeres. A ver, Valentino, ¿vos nos podés decir algo, nos podés leer algo en torno a esto que decía Mariquita Sánchez de Thompson? ¿Qué decía? En una carta dirigida a su hijo Juan Thompson le cuenta sus planes de organizar las escuelas para niñas porque es preciso empezar por las mujeres si se quiere civilizar un país. Muy bien, Valentino, gracias. Ella decía que si se quiere civilizar un país hay que empezar ¿por quiénes? Por las mujeres. Y que había que reorganizar ¿qué cosa? Las escuelas. Muy bien. Ustedes saben que Mariquita Sánchez de Thompson fue una de las mujeres que fue una impulsora para que las escuelas y el acceso a la educación fuera para todas las niñas y las mujeres, ¿no? Para que tuvieran igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. En ese momento, las escuelas o la educación era asignada solo ¿para quién? Para los varones. Y las mujeres que accedían eran ¿por qué? Era porque tenían tutores que iban a sus casas o aprendían gracias a sus padres. Bien, podían pagar institutrices que fueran a sus casas de manera particular y así les enseñaban a leer y a escribir. Pero había niñas que eran de otras condiciones más humildes que no podían educarse. Entonces ella decía esto, ¿no? Que para civilizar a un país era preciso ¿qué cosa? Reléelo, Valentino, porque me parece importante. Empezar a reorganizar las escuelas para niñas porque es preciso empezar por las mujeres si se quiere civilizar un país. Excelente. ¿Le damos un aplauso a Mariquita Sánchez de Thompson? Pero la verdad que ya en esa época ella dijera, para civilizar un país es necesario que la mujer sea parte y se forme, ¿no? Va a ser mucho mejor un país con mujeres al frente y con mujeres que tengan igualdad de condiciones. Y en relación al matrimonio, ¿qué decía, Tiago? A ver, ¿qué nos podés leer vos sobre lo que pensaba Mariquita Sánchez de Thompson del matrimonio? ¿Quién diablos inventó el matrimonio indisoluble? No creo que esto sea cosa de Dios.
Es una barbaridad quedar atado a un martirio permanente. Excelente. Ella, miren en esa época, ¿no? Ella ya pensaba en una idea de divorcio. Ella decía, ¿quién dijo que? ¿Dónde salió esto de que el matrimonio tiene que ser indisoluble? ¿No? ¿Y eso qué permitió también? Empezar a pensar esta posibilidad de nadie tiene la obligación de estar atado a una persona que no ama. Muy bien, a una persona que no ama o a dos personas que no se llevan bien. Miren todas las ideas de avanzada que tenía Mariquita en esa época. Entonces, Neuel, ¿qué podés decir? Reivindica así los derechos de las mujeres a tomar decisiones siguiendo sus propias ideas y sus sentimientos. Muy bien, era una forma de reivindicar a las mujeres pensando en estos derechos, en esta oportunidad de derechos igualitarios para todos. ¿Y quién se anima a contar la anécdota personal que vivió Mariquita Sánchez de Thompson en relación al casamiento con su primo Martín? ¿Quién se anima? A ver, Yasmín, ¿qué nos podés contar de esa parte de que eso tiene que ver ya con la vida personal de ella? Que Mariquita le pidió permiso al virrey porque sus padres no la dejaban casarse con el amor de su vida, que era su primo. Muy bien, entonces le tuvo que pedir autorización al virrey para poder casarse con su primo. ¿Cómo se llamaba el primo? Martín Thompson. Martín Thompson. Martín Thompson. ¿Y se pudo casar con Martín Thompson? Sí. Miren. Sí, muy bien. Pues, al tiempo quedó viuda y se vuelve a casar. Tiene un segundo matrimonio. Así que... Y después, bueno, después de un tiempo, ella muere también. Bueno, bien. Miren cómo algunas mujeres, por suerte, pudieron dejar marca, ¿no?, en nuestra historia. Y la segunda mujer, ¿cómo se llamaba? Camila Sánchez Alonso. Muy bien, Camila Sánchez Alonso. Acá Yasmín nos va a leer una carta que le escribe a un revolucionario y escuchemos atentamente qué es lo que cuenta en esa carta. Buenos Aires, septiembre de 1806. Don Francisco Javier de Alcántara. Me dirijo a usted con el fin de presentarme. Mi nombre es Camila Sánchez Alonso y tengo 16 años. Vivo en Buenos Aires, en un barrio muy alejado de los arrabales. La mayoría de mis vecinos son comerciantes, hacendados, políticos e intelectuales. Mi padre es un comerciante muy importante que logró tener una gran fortuna importando cristales, telas y muebles muy refinados. Dicha tarea fue heredada por mi padre gracias a mi abuelo paterno Rafael, un comerciante muy respetado por la alta sociedad española, ya que poseía conexiones en Sevilla. Desde hace mucho tiempo, visitas y viajeros han sido muy bien recibidos en fiestas y tertulias, organizadas por mi padre para obtener mayores relaciones con los extranjeros. En una de las más recientes, mis padres tuvieron como huéspedes a un grupo de oficiales ingleses, que fueron recibidos con honores. Mientras esto ocurría, Clementina, la criada con la cual compartí mi infancia, me hizo saber, más que confundida, que en las casas de los arrabales los invasores ingleses luchaban a mano armada contra la gente del pueblo que trataba de defenderse como podía. Mis padres no creen preciso que tenga contacto con los criados, ya que considera que no tienen el mismo nivel que nuestra familia. Ellos piensan que es adecuado que dentro de un año o dos contraiga matrimonio con el hijo de una familia muy adinerada de los alrededores, y de esa forma poder agrandar la familia y obtener mayores relaciones sociales. Yo creo que sea oportuna la situación, pues yo me considero bastante chica para contraer matrimonio. Por el momento solo creo importante la situación que está sufriendo mi pueblo y mi interés está centrado en encontrar una solución lo antes posible. Mi único interés es colaborar con quienes piensan y luchan por formar un gobierno independiente de la corona española y organizar el país. Los saluda muy cordialmente Camila Sánchez Alonso. Bueno, hermosísima esta carta que le escribe esta jovencita a este señor. ¿Quién era este señor que nombra acá en la carta? ¿Quién era? Francisco Javier de Alcántara. Don Francisco Javier de Alcántara. ¿Quién era? ¿Un? Revolucionario. ¿Y este revolucionario qué estaba haciendo? Estaba en contra del virrey. Muy bien, y formaba, ¿no?, parte de aquellos que querían
ser independientes. ¿Y qué le comenta acá Camila en la carta? Para las personas que piensan y luchan para formar un gobierno independiente. Muy bien. Y cuenta algo más. Ella dice que nombra a un personaje o nombra a alguien que ella le tiene mucho afecto, que es por quien se entera todo lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Quién es esa persona a la que ella se refiere? La que la crió de chiquita. ¿Cómo se llamaba? Clementina. Clementina. ¿Quién era Clementina? La criada. Era la criada, muy bien. Era la criada, muy bien. Y a través de Valentina, Camila se estaba enterando de todo lo que iba pasando en nuestro país. ¿Ella qué le dice en esta carta? Que gracias a Clementina, ¿qué pasa? Los ingleses luchaban a mano armada y las personas del pueblo trataban de protegerse como podían. Muy bien, se estaba enterando de todos los sucesos que iban pasando, que los ingleses quisieron invadir, que el rey Fernando había caído preso, que estaban pidiendo que el virrey renunciara, ¿no es cierto? Y esta criada, ¿de dónde vendría? Si era africana, ¿no? O sea que trabajaba como criada, pero era una persona de África, que traían de África para trabajar en las grandes familias importantes y aristócratas. Bien, ¿qué otra cosa decía Camila en la carta? ¿Ella hablaba que se quería casar? No. No, ¿por qué no, Valen? Porque era muy chiquita. Era chica, ella decía, en este momento a mí... No me interesa. Claro, no le interesaba casarse. ¿Qué era lo que le importaba? Los estudios, el pueblo, Muy bien. las... ¿Y quería colaborar con quién? Con las personas que querían la independencia para su país. Muy bien. Los padres de Camila, que eran personas que se dedicaban ¿a qué? A comerciantes. Eran comerciantes, muy bien. ¿Y tenían contactos con quiénes? Con España. ¿Con España y con qué otro país? Inglaterra. Y con Inglaterra, o sea que tenían contactos con gente importante. ¿Ustedes creen que los papás de Camila estaban de acuerdo con que el rey el virrey renunciara? Ellos querían que se quede porque así como que conservaban el dinero. Y su estatus social, ¿no? Sí. Su poder, Sí. ¿no? De la otra manera, todo se iba a pensar de manera diferente, ¿sí? Iba a empezar a pensarse un país distinto. Bueno, la verdad que ha sido un placer compartir con ustedes este primer programa, nuestra columna histórica, que esta columna histórica va a continuar, porque seguramente el próximo programa va a estar relacionada con el Día de la Bandera, que también es un hecho importante y forma parte de este trabajo de libertad e independencia, ¿sí? Y como dijo Eduardo, ¿sí? Ya para despedirnos y para cerrar, no olvidemos de gritar ¡Viva la patria! La 22, tu radio escolar, la radio que escucha tu voz. Entrevistas, juegos, deportes, debates y mucho más. La 22, tu radio escolar, la radio que escucha tu voz.